Bienvenidos a Salud Sin Mitos, un podcast donde hablamos de salud de forma clara, cercana y sin enredos. Hoy vamos a tocar un tema que afecta a millones de colombianos y que los está preocupando, y es el tema de la crisis en el sistema de salud. Las demoras, la falta de citas con especialistas y todo lo que conlleva y que trae incertidumbre en los usuarios ha hecho que muchas personas empiecen a preguntarse qué otra alternativa tienen que los haga sentir realmente seguros y confiados. Y para eso hemos invitado a Paula de Comeva Medicina Prepagada. Paula, bienvenida y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de este espacio. Muchas gracias, Carolina, por este espacio, por la invitación. Paula, hoy muchas personas sienten que el sistema de salud se volvió mucho más complejo. ¿Cómo vives tú en el día a día, que tienes el contacto con los usuarios, esa incertidumbre que ellos están teniendo en este momento a raíz de la crisis que hay con el sistema? Bueno, Carolina, esa es una pregunta muy interesante. Digamos que hoy claramente, y los medios de comunicación ratifican esta información, estamos viviendo una complejidad alta a nivel del sistema público en salud en Colombia. Digamos que hay varias causas raizales. Una tiene que ver con que desde el año 2022 al año 2025 existen 10 EPS intervenidas en Colombia. En esas 10 EPS se concentra aproximadamente el 50% de la población colombiana. Eso claramente ha generado unos incrementos importantes en términos de PQRs, quejas, reclamaciones, por temas de dilaciones frente a tratamientos, entrega oportuna de medicamentos que, de haberse corregido oportunamente, no tendrían por qué llegar a consecuencias nefastas como lo que hoy estamos viviendo los colombianos. Adicionalmente a esta situación, hoy por hoy la deuda y la crisis financiera del sistema público en salud genera una deuda que asciende a los 24 billones de pesos, lo que compromete claramente el acceso rápido y oportuno de los colombianos a un sistema adecuado de salud. Sí, la verdad, nosotros hemos tenido muchos usuarios muy preocupados por este tema. De hecho, llegan a nosotros quejándose porque en el sistema de salud hay algo, se están demorando meses inclusive, o sea, muchos días, inclusive meses, para poderles dar una cita con un especialista. ¿Tú cómo crees que afecta esto en cuanto a términos de calidad de vida de los usuarios? Totalmente, tal como lo mencionas, el tener altas barreras de acceso a temas tan simples como debería ser una consulta con un médico general, consultas con especialistas que posiblemente dentro de un ecosistema de prevención pudieran intervenir rápidamente en las situaciones de salud de los colombianos, pues sería el escenario ideal. Sin embargo, como te contaba anteriormente, esa crisis financiera del sistema público pues vulnera inclusive la vida y expone la vida y la calidad y la salud de las familias colombianas. Es una situación que claramente no es agradable como colombianos, pero sí creo que es una oportunidad para que las entidades de aseguramiento privado en salud logren cerrar esas brechas de forma oportuna. Eso es muy importante porque digamos que desde hace mucho tiempo a los que nos tocó la reforma del sistema de salud, las EPS y todo lo que pasó, no habíamos visto tanta incertidumbre en las personas en cuanto al sistema de salud. Entonces, la verdad, siento que ese temor ha cambiado la forma en la que los colombianos empiezan a ver su bienestar. ¿A ti qué te parece eso? ¿Cómo lo has percibido? No, eso es un buen punto, porque al ya no tener unas atenciones oportunas en el sistema público en salud, eso ha generado que el colombiano haya incrementado su gasto de bolsillo en salud al 16%. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente, cuando no había esta incertidumbre que hoy existe, de cada 100 pesos de ingresos, únicamente 4 pesos por parte de los colombianos eran para satisfacer necesidades en salud. Como a raíz de esta crisis financiera ya no son 4 pesos, no es el 4%, es que de cada 100 pesos, el 16% de estos recursos deben ser invertidos para solucionar brechas claramente que hoy no está generando el sistema de salud. Esto ha generado que haya incrementado el nivel de conciencia y de cultura de pensar en alternativas complementarias a lo que se tiene en el sistema público en salud. Entonces, claramente la respuesta ha sido sí. Frente a esta situación, eso ha generado mayor demanda y mayor conciencia por parte de los colombianos para protegerse de mejor forma. Claro que sí. Bueno, en medio de este panorama aparece un término que se está usando mucho, pero que creo que muchas personas tienen desconocimiento, y es el término de aseguramiento voluntario. ¿Tú nos puedes hablar un poquito sobre esto? Es importante, Carolina, como mencionar esos dos conceptos. A ver, todos los colombianos, por ley, estamos obligados a pertenecer al sistema público en salud.
el concepto de aseguramiento voluntario en salud es el mecanismo a través del cual los colombianos pueden buscar unos servicios adicionales o complementarios que cubran las brechas que hoy no presta el sistema público en salud. Este aseguramiento voluntario te permite claramente tener mucha más agilidad, mucha más comodidad, posibilidad de elegir entre diferentes prestadores y la capacidad de tener un módulo de gerenciamiento del riesgo y de prevención, no tanto desde la reacción, sino desde la prevención. Entonces, básicamente lo que busca el aseguramiento voluntario en salud es cerrar esa brecha que hoy se presenta en el sistema público para los colombianos. Paula, perfecto. Entonces, ¿cuál es la oferta que hoy podemos encontrar en esos modelos de aseguramiento en salud? Esa es una muy buena pregunta, Caro. Existen las pólizas de salud y existen las medicinas prepagadas, como Comeva Medicina Prepagada, donde hoy se pueden ofrecer diferentes productos que se acomodan muy fácilmente a las necesidades específicas en términos de ingresos, de ciclo de vida de nuestros usuarios, y que al final lo que buscan es, ante situaciones como tener que buscar un especialista o subespecialista, tener un acceso directo a este pool de médicos, dándole la posibilidad de elegir frente a una amplia red de prestadores, pero también está el mundo de urgencia, cirugía y hospitalización, que dependiendo del tipo de programa se pueden considerar desde el primer día de forma ilimitada. Pero adicionalmente todo el mundo preventivo, que es lo importante, Caro. ¿Y por qué es importante este punto? Porque el colombiano suele ser altamente reactivo. De hecho, parte fundamental que agrava la crisis del sistema público en salud tiene que ver que nosotros no nos cuidamos. Entonces, al no cuidarnos, llegamos tarde. Y al llegar tarde, pues no solamente exponemos la vida de los colombianos, la nuestra, sino también eso implica más gastos y costos en el mismo sistema de salud. Entonces, una ventaja competitiva inclusive que hoy ofrece Comeva Medicina Prepagada es que tenemos todo un módulo de modelo de gerenciamiento del riesgo que en función de la etapa de vida del cliente y de las posibles enfermedades y patologías que ya tenga el paciente, pues los ingresamos a unos programas de gerenciamiento del riesgo donde a través de diferentes grupos interdisciplinarios de médicos, pues vamos controlando esos factores de riesgo precisamente para mitigar que lleguen a consecuencias nefastas, desde un punto de vista más preventivo que reactivo. Pero adicionalmente contamos hoy con más de 6.000 profesionales y red de prestadores entre médicos naturales e instituciones públicas y privadas que claramente atienden las necesidades a nivel nacional. Pero adicionalmente también contamos con un módulo sumamente importante que es el mundo de cirugía, urgencias y hospitalización de forma ilimitada a partir del primer día, garantizando que en ese tipo de situaciones tan críticas tengas un respaldo mucho más rápido y asequible en nuestros diferentes programas. Perfecto, muchas gracias. Llegamos a un módulo que nos gusta mucho en este podcast, que es el de mito o realidad. Nos gusta mucho porque despejamos muchas dudas de los usuarios. Entonces vamos a comenzar con la pregunta número 1 y es: ¿la medicina prepagada es solo para personas mayores? Mito, porque hoy las personas desde su primer día de nacimiento pueden estar asegurados en cualquier línea de negocio, sea póliza o medicina prepagada. Tener aseguramiento voluntario puede tener una atención más oportuna dependiendo del plan. Verdadero. Finalmente, el objetivo superlativo de las medicinas prepagadas o pólizas es precisamente facilitar la asequibilidad a especialidades y a situaciones en salud. Bueno, creo que este ya lo contestamos, pero lo vamos a dejar acá para que la gente lo tenga muy claro. Y es, la verdad, solo debo adquirir los planes cuando ya tengo problemas de salud. Falso, mito. La idea es prevenir y hacerlo antes de presentar algún tipo de patología de situación, dado que al ya tener y dependiendo de la gravedad de la patología, pues al ser hechos ciertos, posiblemente la aseguradora tenga la habilidad o la facultad de admitirte o no. Perfecto. Todos los planes de salud complementaria funcionan igual. Mito, dependiendo del tipo de programa y el tipo de aseguradora. Bueno, Paula, y para cerrar este episodio y que las personas que aún tienen dudas puedan tomar una decisión, ¿qué debería evaluar una persona antes de tomar la decisión de un aseguramiento voluntario en salud? Esa es una muy buena pregunta, Carolina. Yo creo que lo primero es tomar conciencia de la necesidad de hacerlo, ¿vale? Culturizarnos y tener este tipo de espacios como el que hoy propone
Asasas Seguros, creo que son espacios absolutamente productivos para entrar a tener una conciencia de que esto ya no es un tema de lujo, eso es una necesidad que el colombiano hoy debe tener. Lo segundo es que claramente existen variables, como por ejemplo, ¿dónde estás ubicado? Porque dependiendo de la ubicación geográfica, pues miraremos cuáles son esa red de prestadores que se ajusta a esa localidad donde estás. Lo segundo tiene que ver con tu edad, con el ciclo de vida, temas de costo-beneficio. Obviamente no todos los programas son para todas las personas, ni todas las personas son para los programas. Tendríamos que evaluar, que esa sería un segundo episodio, y es aquellos que queden interesados tener una consultoría individual con Asas Seguros para identificar esas variables y junto con la agencia de seguros determinar cuál es la solución que más se ajusta en función de esa situación particular de cada uno de los posibles usuarios. Perfecto. Y finalmente, ¿qué mensaje le darías a esas personas que hoy tienen incertidumbre respecto al sistema de salud en Colombia? Esa es una muy buena pregunta, Caro. Yo quiero hacer una conclusión aquí general y es lo siguiente. Yo creo que conocer cada vez con mayor profundidad la situación actual del sistema público en salud nos tiene que incentivar y motivar como colombianos a entender, y vuelvo y repito, que esto no es un lujo. Esto es tan necesario como invertir en una póliza de autos, como en una póliza de un crédito, que hay veces cuesta creer que hay personas que hoy tienen la facilidad para invertir en ese tipo de productos y no en su salud. Lo segundo es que invertir en una póliza o en medicinas prepagadas como Comeva es invertir en bienestar, es invertir en comodidad, es invertir en soluciones ágiles y prontas que al final van a garantizar una calidad de vida digna para los colombianos. Lo segundo es, como colombianos no podemos depender de la capacidad de esperar, porque al final creo que el problema más grave es que no sabemos esto en qué va a parar. Lo que sí es cierto y lo que está bajo nuestro control es que debemos buscar una alternativa complementaria que cubra la brecha que hoy presenta el sistema público en salud. Entonces quiero que sea una invitación para todos, la audiencia que nos escuche y que nos sigue, porque esto es una necesidad real. Invertir en ese tipo de programas es invertir en la calidad de los colombianos y de nuestras familias. Y que al final del ejercicio no conozco, Caro, no sé si tú conozcas, una persona que logre materializar un proyecto o un sueño si no tiene lo básico que es la salud. La salud es algo que es un no negociable. La salud es la parte fundamental y la mesa sobre la cual se cuida y se generan ingresos y se genera crecimiento de país. Entonces es una invitación, yo aprovecho y te agradezco, Caro, por el espacio. Le agradezco también a Agencia Seguros, a Asasas, por permitir estas campañas pedagógicas y esta información de alto valor. Y el consejo es: asegúrense. No es una opción, es una necesidad que hoy debemos llevar a cabo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Paula, por acompañarnos en Salud Sin Mitos, y obviamente a ustedes por escucharnos. La verdad, después de hablar con cada uno de los especialistas que hemos tenido acá sentados, la única conclusión que nos queda es: la verdad, hay que asesorarnos muy bien para poder cuidar el bienestar de nosotros y el de nuestra familia. Como dice Paula, finalmente la salud es la base y la estructura que tenemos para todos nuestros planes, sueños y demás metas. Así que los invitamos a que vean el podcast completo y finalmente a que nos sigan, y nos vemos en un próximo episodio de Salud Sin Mitos. Este podcast tiene un propósito exclusivamente informativo y educativo. El contenido aquí expresado no constituye asesoría personalizada, recomendación comercial, ni garantía de cobertura, valores o beneficios por parte de Asasas ni de sus participantes. Las condiciones de asegurabilidad, preexistencia, exclusiones, coberturas y beneficios dependen únicamente de lo establecido por cada compañía aseguradora en sus pólizas o programas de medicina prepagada, de acuerdo con los términos y condiciones contractuales aplicables. Se recomienda a los oyentes consultar directamente con un asesor autorizado o con la aseguradora de elección antes de tomar decisiones de contratación.